Bueno, mil gracias primero por la invitación a la empresa Energía Pereira, a todos por estar acá. Estos son temas que en verdad me apasionan. Me presento, yo soy Lucas Arboleda, soy socio de la práctica de energía y recursos naturales de la firma Martínez Quintero Mendoza González Lagoel de la Fosa. Fui director jurídico del Ministerio de Minas y Energía durante casi todo el gobierno pasado y he venido trabajando con diferentes empresas del sector, con la empresa de Energía Pereira, con Aire, con otras empresas distribuidoras, etc. Y también digamos que he estado involucrado en algunos aspectos de gas también, algunos de agua, entonces he estado involucrado mucho con la ley de servicios públicos domiciliarios en general. La idea con esto es, lo primero es que hay que advertir es que no conocemos un texto oficial del proyecto de reforma de la ley 142. Un poco lo que sabemos son textos que se han filtrado, con o sin, digamos, la anuencia del gobierno nacional, no es muy claro, pero no son textos oficiales, ¿cierto? Entonces vamos a partir un poco de lo que sabemos hasta ahora. Entonces, a ver, algunos temas que a nosotros nos parece clave, que siempre hemos visto y que nos parece importante tener en cuenta. El primero, el diseño institucional y las competencias de cada entidad. Vamos que, como todos sabemos, el diseño institucional, o uno de los avances fundamentales de la ley 142 y antes en concordancia con la Constitución del 91, fue este diseño institucional sólido que tiene hoy el sector de los servicios públicos domiciliarios, en que hay una superintendencia, hay comisiones de regulación, hay, digamos, ministerios que dictan la política pública y el gobierno nacional, pero se desarrolló una institucionalidad muy sólida, que incluso es envidia de otros países y otros sectores. Sobre todo tener unas comisiones de regulación que, de no muy perfectibles, tienen defectos, pero han sido muy importantes para el desarrollo y la ampliación de los servicios públicos domiciliarios, porque hay gente experta, que sabe del tema y que además, digamos, no es de libre nombramiento y remoción y por lo tanto se le da una cierta independencia para tomar decisiones en regulación que no dependen de la política pública del gobierno necesariamente, o que no dependen de política, que la idea es un poco que esté asociado a la expedición de regulación técnica que conocen. Obviamente yo sé que ustedes que lo viven día a día, y yo también, las comisiones, CACRE, cómo va a hacer eso, etcétera. Pero cuando uno ve otros sectores, digamos, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y uno ve otros sectores y dicen, Dios, o sea, que no hay una regulación de pronto técnica, económica, la gente que sepa de esto y que además no vaya al vaivén de quien esté en la administración, etcétera. Eso es algo que la institucionalidad de los servicios públicos nos ha permitido. Lo mismo la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que también tiene un rol fundamental y que también, pues digamos que le falta todavía también, es perfectible, pero ya más o menos uno sabe qué es, cómo lidiar, etc. Y dentro de diferentes textos de lo que ha sido el proyecto de ley, pues se ha visto que, por ejemplo, se le otorga a la superintendencia competencias jurisdiccionales, como lo tienen otras superintendencias, se busca darle más poder o menos poder, y este juego de cómo está la institucionalidad es algo fundamental que hay que siempre revisar en los textos, y en el texto definitivo que se presente, pues va a ser un tema muy importante y ya lo vamos a ver, porque esto juega definitivamente con el día a día de la prestación de los servicios públicos, de las empresas, de los usuarios, etc. Y también un poco con cómo se va a ver, entonces, cuál es el poder, digamos, que tiene la superintendencia sobre las otras entidades y sobre las empresas y los usuarios, y lo mismo con el que tiene la Comisión de Regulación, cómo se dividen esas competencias, es algo fundamental. Otro tema que es clave es el tema del régimen tarifario y los fines de la regulación. Y es muy importante, sobre todo, los fines y los principios tarifarios, porque eso también ha sido algo que ha guiado la prestación de los servicios públicos domiciliarios desde que se expidió la ley 142. Pero uno incluir, o sea, buscado en el proyecto de ley incluir más principios y darle prioridad a algunos principios respecto de otros. Todos los principios son muy importantes, pero darle prioridad a unos sobre otros puede tener unos impactos muy relevantes en la prestación, y en cómo, por ejemplo, la superintendencia interpreta las normas, en cómo, por ejemplo, la CRE regula, ¿cierto? Y principios como la eficiencia y la suficiencia financiera son fundamentales para los prestadores de servicio. Por eso, este tipo de principios de la suficiencia financiera, por ejemplo, ha sido fundamental. Uno lo ve
en decisiones que uno piensa que ese tipo de principios de pronto tiene un impacto tremendo cuando se trata de interpretar regulación, ¿cierto? Por ejemplo, que uno diga las empresas tienen que prestar el servicio a costo. Eso ya va en contra de los principios de suficiencia financiera y probablemente lo haría ilegal, porque las empresas tienen que tener una ganancia o si no, no van a prestar servicio, y a eso se refiere la suficiencia financiera, eficiencia, etc. Entonces, cuando uno le da una prioridad a un principio sobre otro en la regulación, se puede empezar a ver, por ejemplo, eso tendría unas consecuencias ya antes, una regulación que diga esto, pues las empresas tienen que prestar a costo o tienen que bajar las tarifas, como sea, porque prima la solidaridad o la progresividad respecto de, por ejemplo, la eficiencia financiera, pues esa norma no sería ilegal en ese caso. Sería más difícil alegar su... ¿Por qué? Porque uno podría decir, no, aquí prima la solidaridad o la progresividad o la redistribución. Desde hace mucho tiempo se ha buscado cambiar el criterio de focalización del otorgamiento de subsidios, porque realmente a veces es regresivo. El Ministerio de Hacienda se ha dado cuenta se está subsidiando a personas que no deberían estar subsidiadas, que está atado más a un criterio como el Sisbén en lugar de estratos. Y eso tiene un impacto de doble vía, pero sobre todo para las empresas que atienden usuarios finales tiene un impacto grande en términos de riesgo de cartera y de caja, y que es bien importante que se tenga en cuenta, porque las empresas van a pasar de tener un deudor AAA, que es la nación, que puede que se demore, pero al final siempre paga, ¿cierto? Siempre va a pagar, a usuarios que no estaban acostumbrados a pagar y van a tener que empezar a pagar porque les quitan el subsidio. Y eso va a ser un riesgo de cartera bien importante para las empresas. Ahora, por el otro lado, tiene toda la razón el Ministerio de Hacienda de decir, yo porque estoy subsidiando con recursos de la nación a personas que no necesitan. Entonces ahí hay una doble vía de valor, digamos, de dos puntos que se tienen que valorar, pero lo que sí es cierto es que si se va a cambiar el criterio de focalización de los subsidios, va a tener que hacerse de una forma muy especializada, con una transición muy exacta, para no impactar la prestación del servicio público por los usuarios de las empresas que tienen usuarios finales, porque de nuevo va a aumentar el riesgo de cartera, van a tener nuevos usuarios que tienen que cobrarle a los usuarios y no a la nación, y digamos el riesgo de contraparte aumenta tremendamente. Entonces eso es un punto importante que de pronto no es tan visible, pero que siempre ha estado y que sobre todo quien impulsa mucho esto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que sabemos pues tiene mucho poder dentro del gobierno y por lo tanto es posible que siga intentando esto. Ahora, queremos mostrar un poco asuntos que estaban en anteriores versiones del proyecto de ley y que ya no están en esta última versión. ¿Por qué? Porque en esta última versión lo que hemos visto es que se quitó mucho contenido. Antes el proyecto de ley era mucho más largo, mucho más grande, y en este proyecto de ley se quitó un montón de contenido que no quiere decir que no vaya a estar en una eventual modificación del proyecto de ley, porque lo que pensamos es que probablemente en el trámite legislativo se vaya a incluir algunos de estos asuntos o la mayoría de estos asuntos que han sido. Entonces por eso nos parece bien importante tenerlos en cuenta, porque son aspectos que siempre se han discutido, en cualquier momento vuelven a entrar, o porque dan un poco una visión de lo que ha querido el gobierno nacional incluir en la reforma de la ley 142. Entonces, lo primero es que antes había un régimen especial y esquemas diferenciales para, digamos, sistemas alternativos para el autoabastecimiento, que es un tema, digamos, que se le da mucha relevancia al tema de comunidades energéticas, autoabastecimiento, etcétera, que a veces uno piensa de pronto no es necesario incluirlo en la ley. Ya la ley trae, digamos, muchos criterios de autoabastecimiento, autogeneración, comunidades organizadas para la prestación del servicio, etcétera, pero de todas maneras se incluía este tipo de esquemas diferenciales y alternativos para la prestación del servicio, que ya no está, pero es posible que vuelva a entrar. Algo que sí nos parecía muy relevante de esto es que decía la regulación respecto de estos esquemas diferenciales y alternativos para el abastecimiento le corresponde al gobierno nacional y no a la CREC, pues, o no a la CREC o a la CRA, ¿cierto? Y es muy importante porque es que esos temas son, digamos que los asuntos donde uno se pone a ver dónde quiere el gobierno nacional tener más control en la regulación. En este tipo de asuntos que le interesa al gobierno nacional, que es, digamos, autoabastecimiento, comunidades organizadas, etcétera, es yo no quiero que esto lo regule una comisión independiente, donde de pronto yo no tengo tanto poder, tengo que transar, digamos, la regulación, ponerme de acuerdo con unos
expertos, no, esto yo quiero ser el que la regule, no la comisión de regulación. Y esto puede generar, digamos que algunas disparidades o incongruencias en cuál es la regulación que tienen las comisiones de regulación en general y cuál es la que expide el gobierno nacional para estos sistemas alternativos, que puede empezar a generar, digamos, una distorsión en la regulación. Y un poco lo queremos resaltar también esto es que no necesariamente es, digamos, conveniente tener varios entes expidiendo la regulación de los servicios públicos domiciliarios, porque puede empezar a darse regulación que, digamos, no tiene sentido la una con la otra. Y obviamente, y está bien, el gobierno nacional está guiado por la ejecución de una política pública para la cual fue elegido, digamos, pero no necesariamente está guiado por criterios técnicos, digamos, económicos, financieros, operativos, como si de pronto las comisiones de regulación, entonces puede haber una distorsión de qué regulación aplica aquí. Un tema muy relevante respecto de los servicios públicos domiciliarios, respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que estaba antes en la regulación y ahora se cambió. El artículo 183, y ustedes seguramente que lo han vivido, antes tenía un aspecto que nos parecía muy favorable, y es que establecía criterios, por ejemplo, para la dosificación de las sanciones, o para el agravamiento de las sanciones, o para determinar si se impone una sanción. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque en este proyecto de ley se está aumentando el monto de la sanción hasta 100.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que ahora es 2.000. O sea, el aumento es tremendo. Ahora, esto no es algo que solo ha querido hacer este gobierno. Muchos gobiernos han intentado aumentar eso porque dicen no es suficiente, digamos, la capacidad de sancionar no es suficiente para digamos, desincentivar un incumplimiento de la regulación, ¿cierto? Y un segundo. Y muchos lo han intentado hacer y lo hacían y trataron de hacerlo, por ejemplo, en planes nacionales de desarrollo y se les caía en la Corte Constitucional porque decía ahí no hay unidad de materia. Pero muchos gobiernos lo han querido hacer porque consideran. Ahora, ¿qué es lo que no es de pronto conveniente? Bueno, esto es un tema a ver porque es un aumento radical, digamos, pero se le sigue dando demasiada discrecionalidad a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para determinar cuál es la sanción aplicable. No sabemos, oiga, ¿qué criterio usted dice para agravarme la sanción o para que sea menor? ¿Cómo fija usted que sea de 0 a 100.000? Ahí hay unos criterios más o menos etéreos en la ley de qué tanto duró la conducta, si se reiteró, qué tanto afecta la prestación del servicio, pero es absolutamente discrecional de la superintendencia. Uno lo ha visto en sanciones que yo he visto mucho y es, oiga, ¿de dónde sacó este número? ¿Por qué 500 y no 2.000? Y antes la ley traía o el proyecto de ley traía, digamos que, algunos criterios para dosificar o para establecer eso mucho más objetivos. Se eliminó eso, pero se dejaron los 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y eso puede ser, digamos, más complejo porque las empresas ya están expuestas a una posible sanción mucho mayor, pero sin unos criterios claros de cómo se va a dosificar eso. ¿Cómo se puede llevar esto a la realidad? Porque en este momento los subsidios se aplican a un inmueble y no a unas personas. Y esto puede significar, por ejemplo, que si la persona se mueve, entonces yo lo tengo que seguir para donde se mueva a aplicarle el subsidio allá, y en este momento simplemente yo ubico un inmueble y el que viva ahí yo le aplico el subsidio. Es mucho más fácil operativamente, es mucho más fácil llevarlo a la realidad, es mucho más complejo. Es una pregunta muy buena porque nosotros lo vivimos cuando yo estaba en el Ministerio de Minas y Energía. Esto es algo que de nuevo empuja mucho el Ministerio de Hacienda y también los entiendo, ¿cierto? Porque no tenemos que estar subsidiando a personas que no lo merecen, que tienen capacidad adquisitiva para pagar el servicio. ¿Cierto? Hay temas absurdos como, por ejemplo, viviendas que, por ejemplo, personas que viven en Rosales, en Bogotá, uno de los barrios más, digamos, que hay gente más rica del país, y que como es de un inmueble de conservación o algo así, es estrato 1. Entonces le estamos pagando subsidios a esas personas. No tiene sentido. Entonces uno entiende a Hacienda que eso se diga. Entonces no tiene sentido que estemos pagando subsidios a quien no lo merezca. Pero es una discusión muy interesante porque el Ministerio de Minas y Energía no es tan fanático de esa idea por eso mismo. Porque dice, bueno, listo, pero operativamente, ¿cómo vamos a hacer? Podemos terminar enredando a todas las empresas y ponemos en riesgo la prestación del servicio. Y cada uno tirando para su lado, ¿cierto? Entonces a nosotros, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda nos mostraba cifras y nos decía, mire, con esto nos vamos a ahorrar tantos billones. O sea, listo, pero ¿cómo lo va a aplicar?
Por eso, digamos que la aplicabilidad, eso tiene que hacerse muy progresivamente con una transición, con una forma de, cuando ya estemos totalmente seguros que se puede hacer, si de otra forma va a ser un enredo. Ya hay un piloto, digamos, por ejemplo, aunque esto es otro servicio que es más fácil, pero hay un piloto en GLP en el que se otorga el subsidio directamente a las personas, ¿cierto? Ahora, es diferente también, pues, porque en ese caso, en GLP, sobre todo, pues, cuando es GLP exacto, pues las personas van y lo compran y dicen, pues, yo tengo este subsidio y demás, y eso se está haciendo como un piloto tratando de ver cómo hacemos para esa focalización de subsidios de otra forma. Pero yo creo que en la práctica tiene que haber un piloto de esa forma, digamos, en el que uno, sin aplicar todavía el subsidio, pueda ver cómo se puede, digamos, qué impacto va a tener esto, medirlo, todo, digamos, concentrado antes de poderlo sacar realmente a la realidad, porque el impacto puede ser, de pronto no sabemos ni cómo manejarlo, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo cruzamos además, cómo liquidamos, le enviamos la información al ministerio para que ellos hagan la liquidación? Todo eso va a cambiar drásticamente. Ahora, lo que sí creo es que es algo que eventualmente se va a hacer. O sea, mejor dicho, hay que estar preparados porque se va a hacer y uno pensaría que para el país es algo conveniente. Porque nos ahorraríamos billones en estar de plata de todos los colombianos realmente, porque son plata de nuestros impuestos, subsidiando a personas que de pronto no merecen estar subsidiadas. Es algo que eventualmente se va a hacer, pero se tiene que hacer con demasiado cuidado precisamente por lo que tú dices, porque va a ser demasiado complejo llevarlo a la práctica. Bueno, otro tema que había en la ley 142 y que se quitó, o en el proyecto de ley 142, en el anterior proyecto se quitó, es cómo funciona la relación empresa-usuario. Hay una propuesta, o hay todavía, esto de nuevo son asuntos que se están discutiendo, pero había una propuesta, o se estaba discutiendo, que esa relación fuera no tanto contractual, sino más reglamentaria. ¿En qué sentido? Que va a haber un reglamento de usuarios y suscriptores de servicios públicos domiciliarios, un reglamento en el que se fije cómo va a ser la prestación del servicio público domiciliario y no necesariamente por contratos de condiciones uniformes. Y esa relación dejaría de ser dejaría de ser contractual entre empresa y usuario y sería más reglamentaria. Que un poco la idea de eso es, las empresas tienen un poder, digamos, están en una posición de dominio respecto de los usuarios y lo que se busca es, pues, igualar esas condiciones a través de ese reglamento, pero de nuevo, digamos que quita mucha flexibilidad a las empresas de cómo las empresas pueden prestar el servicio público, porque cada empresa, pues hay contratos de condiciones uniformes que tienen que aprobar, etcétera, pero cada empresa puede, digamos, tener alguna flexibilidad en cómo tiene la relación con sus usuarios y esa flexibilidad puede darles una mejor, digamos, competencia para prestar mejor el servicio. Entonces, y ahora, lo otro importante de eso es que digamos, se exponía, pero no se detallaba mucho. Entonces, y esto es una característica general del proyecto de reforma, y es que le da una amplitud al gobierno nacional muy grande para ya definir los criterios específicos. Porque deja unos criterios muy generales, normas generales, y el gobierno reglamentará, entonces el gobierno tendría un poder muy grande de definir, por ejemplo, cómo es ese reglamento de usuarios y suscriptores de servicios públicos domiciliarios. Otro tema, digamos que no afecta en general a los servicios, sobre todo al servicio público domiciliario de energía eléctrica, pero muestra un poco la tendencia del proyecto de ley. Porque lo que se formulaba era que la superintendencia podía revisar y modificar los contratos de concesión para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. ¿Y por qué decimos que la tendencia? Pues porque un poco lo que se evidencia es que se busca darle más poder a las entidades, un poco para centralizar cómo se presta el servicio público domiciliario a las entidades estatales, en este caso a la superintendencia, para incluso modificar contratos de concesión, que sin duda podría terminar afectando seguridad jurídica, digamos, la confianza legítima de los concesionarios que están prestando el servicio público domiciliario a través de unos contratos que se considera, bueno, yo firmo este contrato y me lo van a mantener y demás. Después llega la superintendencia y dice, no, mire, yo considero que se tiene que cambiar y se modifica así. Eso, digamos que sería difícil de pronto en un examen de constitucionalidad, pero es algo que ya indica un poco como el espíritu del proyecto de reforma de ley. Se eliminó el vocal de control como parte de la regulación, se eliminó del proyecto de ley, no es que no vaya a quedar, probablemente se va a discutir y se va a incluir.
podría generar algunas eficiencias o ineficiencias en la expedición de regulación, dependiendo de cómo se reglamente, obviamente, pero sería muy importante porque pues la discusión de la regulación siempre está para todo el público. Todo el público siempre va a poder comentar, siempre se va a sacar para comentarios, la CRE o la CRA hacen socializaciones, y tener un paso adicional cuando sobre todo hay regulación urgente, pues podría hacer compleja eso, pero obviamente faltaría ver cómo esto se va a reglamentar. De nuevo, como lo discutimos ahora, los anteriores proyectos de ley, las anteriores versiones o borradores del proyecto de ley estaban, digamos que, le daban directamente al presidente de la República la competencia de regular el servicio público domiciliario. Y esto solo hago una pausa porque tal vez no sé si se acuerdan del año pasado en que el presidente buscó reasumir las funciones de las comisiones de regulación para expedir él directamente la regulación, interpretando la ley 142, y el Consejo de Estado le dijo no, usted no puede hacer eso, no hay un fallo definitivo sobre eso, pero hay una medida cautelar, un auto que resuelve la medida cautelar, que le dijo, según la ley, a quien le compete la regulación técnica, económica, tarifaria de los servicios públicos domiciliarios es a las comisiones de regulación y no al presidente. Y por lo tanto usted no puede reasumir esas funciones. Esas funciones están dadas directamente por la ley al regulador. ¿Qué es lo que se buscaba con esto? Es que efectivamente fuera el presidente quien tuviera esa competencia directa. Es decir, que el presidente, si quisiera, pudiera expedir directamente la regulación económica, financiera, operativa de los servicios públicos domiciliarios, y que solo si él decidía delegarlo en las comisiones lo pudiera hacer. Sí, un poco como para, digamos, no contrariando, pero para, es un poco como si el Consejo de Estado me dijo esto, entonces yo voy a decir que la ley me lo deje a mí, que es algo válido que puede hacer, digamos, la ley. La Constitución le permitió al legislador decidir quién era el competente para regular los servicios públicos domiciliarios, y por lo tanto con esto se buscaba, digamos, modificar eso para que el presidente fuera quien regulara directamente el servicio. Esto se eliminó del borrador en la última versión, pero sin duda creemos que va a ser algo que se va a seguir debatiendo en el Congreso, a ver quién es realmente quien tiene la potestad de regular los servicios públicos domiciliarios y qué tanto vamos a cambiar la institucionalidad que tenemos hasta ahora. Había una modificación antes en relación con que se proponía en algún borrador del proyecto de ley de cómo digamos que le otorgaba a las comisiones de regulación la posibilidad de modificar tarifas casi como en una aplicación de una sanción, ¿cierto? Entonces, básicamente, le permitía a las comisiones de regulación decir, mire, si usted, por ejemplo, yo identifico que es una conducta que abusa de su poder de dominio o no respeta la neutralidad tecnológica, por ejemplo, entonces yo le bajo la tarifa, casi como una sanción, pero a cargo de la comisión de regulación, ¿cierto? Que resultaba un poco extraño en relación con la división y la repartición de funciones al interior de las entidades para la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Esto, pues digamos, se suprimió del proyecto de ley. No hemos visto que se haya dado mucha discusión en esto, o más bien para volverla a incluir, porque de nuevo pues parecía extraño que la comisión tuviera esta competencia, esta posibilidad de sancionar un poco, entre comillas, a las empresas, modificándole las tarifas por no cumplir el régimen tarifario, por ejemplo. Bueno, esto es lo que acabamos de un poco de hablar, y es que antes el proyecto de ley incluía algunos criterios objetivos para, digamos, para imponer sanciones por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Entonces establecía, digamos, cómo se puede tasar, la graduación. Esto se eliminó y de nuevo pues aumenta el riesgo para las empresas de no saber cuáles son los criterios que utiliza la Superintendencia para sancionar, lo cual también hace más difícil, y esto yo lo he alegado en muchos procesos, pero todavía no me han copiado, el ejercicio del debido proceso y el derecho a la defensa de las empresas. Porque si las empresas no saben cómo les están graduando la sanción, pues es muy difícil defenderse
oye, es que yo no sé por qué me pusieron 1.000 y no 2.000 o 100 salarios mínimos y no 0 o 5. Y entonces, el que no haya ese tipo de criterios hace mucho más difícil la defensa de las empresas de servicios públicos domiciliarios. También un borrador, y esto de nuevo lo traemos a colación porque son temas de los que se está hablando, como sabemos, como les dije, no sabemos todavía el texto definitivo. Entonces, esos son temas que hay que tener muy presentes porque es posible que se vuelvan a incluir en el proyecto de ley y que son parte, digamos, de la visión que uno tiene de la prestación. Entonces, hay unas nuevas, digamos, se le otorgaban funciones jurisdiccionales a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, la superintendencia era juez para resolver pleitos entre empresas o entre empresas y usuarios. Y esto, digamos que no necesariamente es algo que uno diga puede ser inconveniente. Ya hay superintendencias que lo hacen, como por ejemplo la Superintendencia de Sociedades, tiene funciones jurisdiccionales y resuelve litigios entre empresas o entre accionistas. Lo complejo es saber qué músculo o qué rigurosidad o con qué, digamos, instrumentos cuenta la superintendencia para realmente asumir esa función. Sobre todo una superintendencia que históricamente, no, todos los gobiernos o muchos gobiernos, digamos que, o en algunos gobiernos se ha politizado, ¿cierto? Son cosas que pasan y uno sabe. Y si esa es una situación que uno ve con la superintendencia, pues que tenga funciones jurisdiccionales para decidir pleitos y pleitos grandes entre empresas, por ejemplo, entre empresas y usuarios, etcétera, pues puede haber una complejidad en cuál es el resultado de eso. Entonces, ese tipo de funciones asignar a la superintendencia hay que mirarlo con mucha lupa para ver si realmente la superintendencia ya tiene la suficiencia para asumir ese tipo de roles y cómo se va a hablar con su función sancionatoria. Y eso tiene que ser muy bien calculado para que salga bien. Esto, muy rápido, antes había un borrador en que se le aplicaba el régimen de los servicios públicos domiciliarios a todas las actividades que desarrollaban las empresas de servicios públicos. Como sabemos, las empresas de servicios públicos no tienen que tener un objeto único. Es decir, las empresas de servicios públicos domiciliarios pueden también tener dentro de su objeto social otras cosas. Nada más ISA, por ejemplo, tiene carreteras, ¿cierto? Y es una empresa de servicios públicos domiciliarios, el mayor transmisor del país de energía. Y lo que decía es, le voy a aplicar el régimen de servicios públicos a todo lo que usted haga. Eso se quitó porque tampoco tenía mucho sentido, entonces le voy a aplicar a ISA en las carreteras el régimen de los servicios públicos domiciliarios. ¿Cómo se va a lograr eso? Era complejo. Un asunto que también tiene que ver con el poder que se le está dando o se está revisando respecto de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios eran las medidas preventivas que podía o que puede, digamos, acoger o ejecutar la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, porque lo que tenemos en la versión actual, vamos a ver, pero lo que tenemos en la versión actual es que se le amplía la posibilidad a la superintendencia de adoptar medidas preventivas, es decir, medidas que, por ejemplo, antes de una intervención puede adoptar, pero se deja en genérico que esa es la competencia que tiene la Superintendencia de Servicios Públicos sin determinar cuáles son esas medidas. Entonces puede ser más complejo para las empresas, para los prestadores en general, que se deje totalmente abierto y diga la superintendencia puede tomar medidas preventivas que considere para asegurar la prestación del servicio. No, demasiada discrecionalidad para la superintendencia. Antes se hablaba al menos de algunas medidas taxativas. Usted puede tomar estas medidas preventivas, pero no puede ser las que a usted se le ocurra para preservar la prestación porque queda demasiado indeterminado y, digamos, a mucha discreción y le da demasiado poder a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ahora, algunas modificaciones que están en el proyecto de ley, en el borrador que conocemos ahora. Perdón, yo miro a ver cuánto tiempo, ¿cómo vamos? Vamos bien. Entonces, algunas de las modificaciones, desfavorables no necesariamente, pero algunas de las modificaciones que se incluyeron en el nuevo, digamos, borrador que uno tiene que hay que revisar con mucha lupa para ver cómo van a avanzar definitivamente. Esta que es una nueva función de la Comisión de Regulación que le dice yo le puedo imponer a los prestadores del servicio público domiciliario cargos específicos, cargos tarifarios específicos cuando por ejemplo haya una urgencia, dice, o cuando una
una situación que lo justifique según la superintendencia, perdón, según la CREC. Entonces, un poco lo que hice es, mire, yo le puedo imponer cargos especiales a los prestadores. ¿Sí? Extemporáneamente y por condiciones del servicio, la CREC puede decir, mire, ¿sabe qué? Usted tiene este cargo, le quito este cargo, puedo modificar, casi que modificar su tarifa extemporáneamente porque vamos a atender una emergencia o porque hay una situación especial que así unas condiciones de escasez que yo diga, pues tengo que ponerle este cargo especial o le quito este cargo, y de nuevo le da un poder muy grande a la CREC de tomar unas decisiones cuando ya sabemos que las fórmulas tarifarias tienen un periodo mínimo de 5 años y solo se pueden modificar por unas causales muy extraordinarias, porque eso es fundamental para las empresas que tienen que tener, digamos, confianza en cómo va a ser su remuneración o los cargos tarifarios que le dan para poder prestar el servicio. Y digamos, dejar esta indeterminación pues puede generar, digamos, que no se sepa suficientemente, los prestadores no sepan, no tengan confianza en cuáles son los cargos que me van a aplicar. No sé si el gobierno de turno, no necesariamente pero cualquier otro diga, es que para mí hay una condición de escasez que hace que yo le imponga un cargo o le quite un cargo, y pues la ley me permitió eso. Y digamos que podría contrariar estos principios, por ejemplo, de suficiencia financiera, de eficiencia, de continuidad, etc. El concepto del mínimo vital. Esto es muy importante, ese concepto, porque casi que se pone como uno de los primeros objetivos de la ley. Uno de los primeros objetivos de la ley es el concepto del mínimo vital. Y ese concepto del mínimo vital pues no está suficientemente desarrollado, pero se dice el mínimo vital no es necesariamente, no significa necesariamente que se tenga que prestar el servicio público gratuitamente, pero sí implicará un subsidio especial, las entidades territoriales tendrán que ver cómo se aplica, y digamos que un poco le da una prioridad dentro del proyecto de ley fundamental, sin desarrollarlo mucho. Entonces, ¿lo que significa? Sabemos que está ese concepto del mínimo vital, que se tiene que respetar, que es uno de los objetivos casi que fundamentales de la ley, casi que el primero que sale, pero no sabemos muy bien cómo se va a imponer, y de nuevo se da una apertura muy grande a el gobierno nacional para que reglamente y desarrolle y sea quien defina cómo se va a aplicar ese mínimo vital, lo que también deja mucha discrecionalidad a qué va a pasar con eso en el futuro. En este gobierno, en el próximo, todos pueden ir variando eso, pero las empresas quedan un poco, incluso los usuarios finales, quedan un poco a la deriva en, bueno, ¿cómo vamos a aplicar ese concepto del mínimo vital? ¿Qué va a significar para nosotros? ¿Cómo se va a garantizar ese mínimo vital? Se dice que es un subsidio, pero pues si no hay plata para los subsidios ahora ¿cómo se va a financiar el mínimo vital? Se tiene que asumir por parte de los prestadores. Lucas, sobre todo en este caso, los que estén o no conectados a la red, ¿eso quiere decir que estarían legalizando inmediatamente asentamientos normales? Puede ser, exacto. Entonces, ese tipo de frases, entonces uno no sabe, por ejemplo, ¿son zonas no interconectadas? Que puede ser una opción, o son quienes no estén o quienes estén conectados, digamos, ilegalmente, o a quienes se les tenga que asumir sí o sí un mínimo vital de la forma que sea, aún si no están digamos, no están legalizados. Y ese tipo de frases es un poco a lo que nos referimos, queda demasiado genérico y le da demasiado poder al gobierno nacional o más que poder, una discrecionalidad muy amplia para definir cómo vamos a aplicar ese mínimo vital. Un tema que es muy relevante también, muy relevante, que se ha visto o que tiene este proyecto, es la posibilidad que tiene la CREC de establecer topes tarifarios para, digamos, la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Y esto pues puede ser complejo en el sentido que sabemos que, por ejemplo, hay las actividades reguladas como la distribución, la transmisión, digamos que tienen un tope en el sentido en que pues, es una tarifa efectivamente regulada. Ahora, no se sabe, no está muy claro ese tope a qué se refiere. Por ejemplo, no sabemos si es un tope A, por ejemplo, usted no puede subir más de tantos kilovatios hora, pesos por kilovatio hora a tales usuarios, a los usuarios de estrato 4. No les puede más, pero si yo hago inversiones, sí, se supone que uno tiene un tope, pero un tope dependiendo de qué tanto inversiones haga, qué tanta mejora la calidad, qué tanto baja las pérdidas, etc.
y no es un tope efectivo que uno diga es que uno puede subir la tarifa más de tantos pesos por kilovatio hora. Esos topes tarifarios no está muy claro cómo se van a ejecutar, pero un poco cambian de manera importante cómo funciona ahora la regulación, ¿cierto? Porque no hay un tope tarifario en estricto sentido, en decir hay pesos por kilovatio hora, por ejemplo, pero esto puede implicar, por ejemplo, un tope a la generación, ¿cierto? Entonces no puede ponerle más, no puede vender la energía más de tanto, incluso la comercialización, etcétera. Entonces, no es muy claro cómo va a aplicar, pero un poco sí cambia mucho la visión de cómo se forman ahora los precios de las tarifas dentro de la regulación. Adicionalmente, incluye o establece para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios una facultad de inspección regulatoria, que es bien curiosa porque lo que dice es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios casi que le tiene que dar un aval a toda la regulación que expida las comisiones de regulación, salvo que el presidente diga expresamente que no se necesita ese aval. Entonces es casi que un poder de veto que se le otorga a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la expedición de la regulación, y es un poder muy grande que tiene de nuevo el presidente. La Superintendencia de Servicios, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, a diferencia de los comisionados de la CREC, sí es libremente removible por el presidente. Es decir, si al presidente no le gusta el superintendente, lo saca y pone otro. Eso no lo puede hacer con la CREC ni con la CRA. Entonces, eso lo que implica es darle un poder obviamente al presidente muy grande, porque es el presidente el que va a decir al final, no me gusta esa regulación que va a salir, vétela y no puede salir. O si me gusta y no la vete, o si me gusta y entonces exceptúo de este trámite ese poder de veto que se le otorga a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que de nuevo es un poco la visión que uno ve en el proyecto de reforma, que es darle un poco más de poder a la superintendencia, al presidente, a, digamos, órganos centrales, y menos a una descentralización, menos a, digamos, que haya libertad económica, libre mercado, etcétera, un poco más a centralizar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en lugar de, digamos, dejarlos más en libertad con una, obviamente, regulación como aplica ahora. Aquí el control fiscal sobre inversiones de carácter colectivo y el tema de las modificaciones al auditaje para el control fiscal, que son dos temas bien importantes. El primero es que el proyecto de ley propone extender el control fiscal a componentes tarifarios relacionados con inversiones colectivas futuras. Esto ha sido bien controversial porque no se sabe muy bien qué es lo que se quiere, pero pareciera que busca otorgar o permitir el control fiscal respecto de actividades que no necesariamente implican control de la ejecución de recursos públicos, que, digamos, las contralorías obviamente tienen dentro de su función, ¿cierto?, hacer la vigilancia, digamos, el control y fiscalizar el manejo de los recursos públicos, y dentro de eso pues hacen auditorías, etcétera, pero siempre enfocado a cuál es el manejo que se le está dando a los servicios públicos. Y por eso empresas que no necesariamente son mixtas, pero que administran recursos públicos, pues son vigiladas por la superintendencia, porque dicen, venga, yo quiero ver, perdón, por las contralorías, pues dicen, venga, yo quiero ver usted cómo está ejecutando los subsidios, usted recibe recursos, digamos, públicos, entonces por eso yo lo vigilo. Pero eso pareciera que se está extendiendo a temas que no tienen que ver con la ejecución de recursos públicos, como por ejemplo inversiones colectivas. Entonces, por ejemplo, redes, ¿cierto?, transporte, servicios públicos domiciliarios, etcétera, eso se le puede terminar extendiendo la competencia de las contralorías a ese tipo de servicios que no pareciera ser la naturaleza de lo que realmente se busca con la Contraloría. Y eso es un punto importante porque puede tener un vicio de constitucionalidad. Si uno dice, se le está extendiendo a la Contraloría, se le está otorgando a la Contraloría una función, o a las Contralorías, una función que no tiene que ver con digamos, la protección de recursos públicos, sino más con la prestación del servicio público domiciliario, pues eso puede ser inconstitucional. Tener en cuenta además que ya la misma Constitución es la que dice la vigilancia y control de los servicios públicos domiciliarios lo hará el presidente de la República a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. No es una función, o no sería una función de las Contralorías. Ahora, se incluye una tarifa especial de control fiscal para las Contralorías territoriales.
Esto tiene varios asuntos, digamos, que seguramente se van a tener que desarrollar. Uno, no es claro qué va a pasar con la competencia de la Contraloría General de la República, ¿cierto? Porque se incluye una tarifa especial para el control fiscal para las Contralorías y se le ordena a las Contralorías que en el término de 6 meses se organicen y creen grupos especiales o institucionalidad especial para hacer la vigilancia de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en su territorio. Y eso, entonces, digamos que ahí es la duda, bueno, ¿qué va a pasar con las competencias de la Contraloría General de la República, a quien también se le paga una tarifa ya por los servicios que prestan para hacer el control fiscal? Pero en adición a eso, es importante porque dice que la Auditoría General de la Nación será quien determine cuál será esa tarifa que tienen que pagar los prestadores. Es decir, le da la competencia a la auditoría, define a usted, con base en los criterios que están en el artículo 50 de la ley, cuál es el máximo que puede cobrar una Contraloría Territorial para prestar ese servicio, o sea, cuáles los gastos que va a tener para prestar el servicio de auditoría o de control a las prestadoras de servicio público domiciliario, y a partir de ahí divídalo entre todos los prestadores y eso se los tiene que prestar. Pero tenemos que recordar que esto tiene cara de tributo, ¿cierto? Parece una tasa. Y realmente los elementos del tributo no están definidos en la ley. Básicamente se le dice, usted auditoría, defina cuáles son. La auditoría general defina cómo le va a cobrar. Y eso, sin duda, haría que el proyecto de ley probablemente sea inconstitucional en ese aspecto, porque al ser un tributo, al ser una tasa, tiene que tener definidos todos los, digamos, elementos del tributo en la misma ley. Y no está definido, no se sabe cómo se va a determinar cuál es la tasa que tienen que pagar las empresas de servicios públicos domiciliarios. El texto puede ser muy confuso o el texto que hay propuesto en este momento puede ser muy confuso en general en, bueno, ¿cómo va a ser esa distribución de funciones? Es decir, ¿cómo se va a determinar? Probablemente, digamos que en una reglamentación posterior eso se puede detallar mejor, pero del texto de la ley, con quien yo le discutía y a mí no nos queda suficientemente claro, oiga, ¿cómo vamos a hacer esa distribución de funciones? Porque además ordenan, ¿cierto?, a las contralorías territoriales que en 6 meses se organicen para estos efectos, lo cual también es un plazo que en mi opinión puede ser muy corto. O sea, en 6 meses, digamos que una reestructuración institucional, y yo que participaba en algunos, digamos, ministerios, eso tarda tiempo. Eso no es en 6 meses vamos a tener una nueva institucionalidad para ejercer estas funciones, y no es claro, y con prestadores del servicio que también yo he hablado, no es claro cómo se van a distribuir esas funciones, sobre todo porque, por ejemplo, algo que tú dices, ¿qué va a pasar con el alumbrado público? Entonces dice, alumbrado público no es un servicio público domiciliario, ¿cierto? Sabemos, no es un servicio público domiciliario, está por fuera. Exactamente, entonces, ¿cuáles son las competencias ahí de quiénes? Porque como no es un servicio público domiciliario, pero igual, entonces sí se le hace, digamos, vigilancia, entonces ¿cómo va a aplicar ahí? Y un poco ese es el llamado también, de nuevo, esto no es un texto oficial, está en construcción, está en estudio, probablemente se va a desarrollar, pero esos son aspectos a tener en cuenta muy importantes y por ejemplo, el tema del tributo, ¿sí? O sea, la auditoría se le da unos criterios demasiado generales. Auditoría, fíjese usted cuál va a ser el monto por el que se va a cobrar la tarifa y tenga en cuenta unos criterios y usted define cuáles son esos costos y después los distribuye entre todos. Eso seguro que no pasa un examen en la Corte Constitucional, que ha sido muy exigente en decir, o muy estricta en decir, si es un tributo, defina todos los criterios del tributo, porque si no, no se lo va a pasar. Entonces yo creo que sí falta mucho, o sea, no falta mucho desarrollo, pero sí creo que hay que, probablemente el texto va a tener que ajustarse un poco para distinguir, sobre todo para quienes no son expertos en esto y para que los prestadores tengan claridad de quiénes son, digamos, quién tiene competencia sobre mí, a quién le tengo que pagar, cómo le tengo que pagar. Va a ser muy importante que la superintendencia defina con mucha más claridad eso. La superintendencia, el gobierno y el proyecto de ley, y probablemente en el curso del trámite legislativo. Bueno, otro criterio, que estaba hablando en ese momento es que se introduce un régimen de inspección, vigilancia y control diferencial para comunidades organizadas, que presten el servicio para comunidades energéticas y todas aquellas que considere la superintendencia.
de nuevo, esto es, digamos que sabemos que hay un interés del gobierno nacional en impulsar las comunidades organizadas, las comunidades energéticas para la prestación del servicio, el autoabastecimiento, etcétera, digamos una descentralización de la prestación también y empoderar a las comunidades en esto, y un poco lo que se busca, imaginamos, es darle a esas comunidades de pronto un incentivo o digamos algunas condiciones especiales para que presten el servicio público sin que uno no se tengan que alinear a los estándares que le aplican a todos para efectos de la vigilancia y control. Pero esto de nuevo puede empezar a generar, así como la regulación puede generar una disparidad, ¿cierto? Una distorsión en cómo se presta el servicio, pues también la forma en que se hace la inspección, vigilancia y control de este tipo de comunidades pues puede generar una cierta, digamos, disonancia, ¿cierto? Una discriminación de algún tipo, pero también, sobre todo, algo que hay que tener en cuenta y es que al final esto sigue siendo prestación del servicio público domiciliario. Algo que también se ha incluido y ha existido y ha sido una discusión que se ha dado generalizada en todas estas discusiones de la prestación del servicio público, de la reforma a la ley de servicios públicos domiciliarios, son los asuntos ambientales asociados a la prestación del servicio público domiciliario, al cual se le ha dado mucha relevancia. Y un punto especial acá es que se introduce una función por parte de la superintendencia de vigilar el cumplimiento de obligaciones ambientales de los prestadores del servicio público domiciliario y de sancionar si se incumplen. Que es algo muy extraño porque ya hay una autoridad que hace esto, que son las autoridades ambientales, ANLA o las corporaciones autónomas regionales, etcétera. Ya tienen unas obligaciones de prestación, de revisión de las obligaciones, digamos, ambientales y de sancionar. Entonces esto parece un poco desarticular cuáles son las competencias de cada uno de los de quién es el competente para vigilar y cuál es la función realmente de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que está atada o está relacionado con algo que hablábamos al comienzo, que es, digamos, la organización institucional que se va a tener como producto de la expedición de la modificación a la ley, digamos, cómo se van a ir modificando esas competencias, esas funciones que tienen las entidades estatales. Entonces, esto empieza a ver como un poco, puede generar algún desorden institucional de decir, oiga, pero hay unas, entonces yo como prestador le respondo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero también le respondo a la ANLA o a la Corporación Autónoma, pero también la superintendencia dice, yo de dónde saco músculo de personal, financiero, etcétera, para hacer la vigilancia de esto que además yo no sé cómo hacerlo. Entonces obviamente sabemos que el gobierno le da mucha importancia a las obligaciones ambientales, ¿cierto? Al desarrollo de un ambiente sano, etcétera. Pero este tipo de cosas dentro del proyecto de ley pueden generar distorsiones que afecten realmente cómo ejercen sus funciones la superintendencia y también digamos, los prestadores pueden atender a sus obligaciones y ese desorden puede terminar afectando la prestación del servicio público domiciliario. Y dentro de esto mismo, digamos, onda que trae, o esta visión que trae la reforma, concentrando más poder en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tenemos que se está proponiendo que la superintendencia tenga la facultad de conocer contratos, de conocer los contratos entre usuarios y entre empresas, no bajo una función jurisdiccional, pero sí de conocerlos y de dar una opinión y revisar esos contratos y decir estos contratos si digamos, es concordante con la jurisdicción, con el ordenamiento jurídico o no. En este momento todos sabemos hay un artículo en la ley en la ley 142 que dice que la superintendencia no puede básicamente validar previamente o dar su, digamos, aval a la expedición, a la firma de contratos, y eso ha sido muy importante porque es importante para la eficiencia de cómo se presta el servicio público domiciliario, de la relación que tienen entre las empresas y de las empresas con los usuarios, ¿cierto? Entonces, Energía Pereira, por ejemplo, como comercializador de energía, le compra generadores y pueden firmar los contratos y los acuerdan bilateralmente, etcétera.
sin que la superintendencia se meta ahí a opinar, a decir, venga, yo le valido primero ese contrato antes de que usted lo firme. Pero ahora que lo pueda conocer, digamos, y revisar y opinar sobre potenciales violaciones, pues no tiene una función jurisdiccional en este sentido, pero sí empieza a generar, digamos, algunas posibles ineficiencias, y es casi que la superintendencia va a tener un control, un poder sobre la facultad contractual de las empresas prestadoras del servicio público domiciliario. En relación con la CREC, queríamos resaltar que se agregan, se incluyen 2 nuevos comisionados expertos, un comisionado académico y un comisionado experto de los usuarios. Entonces se amplía nuevamente a 8 los expertos comisionados, que es algo, digamos, que va un poco en contravía con lo que se hizo en la ley de transición energética, la ley 2099, en el que se redujo a los expertos comisionados y dejó en 6, porque esto genera, digamos, más expertos que son muy importantes, como ya lo discutimos, pero aumentar, digamos, el número de comisionados aumenta el número de discusiones, aumenta el número de asesores, aumenta, digamos, un poco la burocracia que te tiene que rendir, que tiene que hacer caso para expedir la regulación, y lo que se había buscado con la ley 2099 era tratar de reducir eso para ser más eficiente. Ahora se incluyeron, digamos, estos 2 nuevos comisionados, y entonces un experto académico que, digamos, solo es académico porque la forma de elección viene de la academia, tiene que demostrar una experiencia académica. Entonces un poco lo que se busca es realmente expandir para que los comisionados no solo sean expertos que hayan conocido la industria, que trabajan en la industria, etcétera, sino que también un académico que se elija por la academia pueda participar, y un experto de los usuarios también, que un poco se le reducen también cuáles son las calidades que tiene que demostrar para ser comisionado, porque un poco va como vocal de los usuarios un poco para la expedición de la regulación, sin perjuicio de que además se modifica quiénes pueden, digamos, o cuál es la experiencia que pueden demostrar los comisionados para ser comisionados, que se incluye, por ejemplo, la experiencia académica, que es algo importante porque, por ejemplo, al último director de la CREC, que el Consejo de Estado, digamos, se me acaba de olvidar el nombre, Prías. A Prías, digamos que el Consejo de Estado le dijo, yo no le voy a valer su experiencia creo que era en el BID y en una experiencia académica que tenía, etcétera, solo le va a valer su experiencia en el sector, casi como en empresa, o pues digamos participando en el sector como asesor, etcétera, y por lo tanto usted no cumple con la experiencia y digamos que lo retiró del cargo, por así decirlo. Entonces un poco lo que se dice es, no, yo voy a permitir que quienes sean comisionados de la CREC puedan demostrar como experiencia para ser comisionados su experiencia académica, lo cual digamos que puede ser problemático en algún momento si todos los comisionados de la CREC son académicos, pues digamos que no vamos a tener de pronto comisionados expertos que sepan, que hayan trabajado, que sepan el día a día de lo que es la prestación del servicio público domiciliario, porque pues, digamos que la academia es un asunto muy importante, pero no necesariamente conoce o se sabe, digamos, con claridad qué es el día a día de la operación. Pero ahí sí pienso yo que desde la academia es donde realmente se genera buena parte del conocimiento y es un orientador. Y otra cosa a resaltar es que por fin al usuario se le está dando un valor, que eso sí es muy importante dentro de todo este proceso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, totalmente de acuerdo, y la academia, digamos que es muy relevante. Para esto, tener 5 o 6 o 8 comisionados solo viniendo de la academia puede ser problemático en el momento en el que uno no sepa, oiga, cómo se prende, cómo se nivela la atención. Esa experiencia de haber trabajado en el sector y saber el día a día de la operación de la prestación del servicio público domiciliario con seguridad que no se aprende en la academia. Es muy importante, sin duda la academia va iluminando toda la expedición de la regulación, la expedición de leyes, la expedición de política pública, pero saber el día a día
de cómo se opera el servicio público domiciliario, cómo se presta, todas las minucias que yo he tenido que ver y pues que ustedes saben perfectamente en Empresa de Energía Pereira, ese tipo de cosas que vengan de, digamos, que lleven también a la expedición de regulación es muy importante. Entonces, eso hay que nivelarlo, totalmente de acuerdo en que, digamos que la academia tiene que tenerse en cuenta y no solo debería ser una parte práctica o experiencia del sector o haber trabajado en una empresa o en un gremio, etcétera, porque eso no va a nivelar lo que se necesita para expedir la regulación, pero solo centrarlo en eso también puede terminar siendo problemático. Bueno, esto lo hablamos, pero algo que se ha mantenido de nuevo en todos los proyectos que nosotros hemos visto son esas metodologías, digamos, o cuál va a ser el índice que se va a tener en cuenta para el otorgamiento de subsidios. Es algo que se ha mantenido como una idea permanente, ¿cierto? Que es muy importante que se tenga en cuenta, de nuevo, por la importancia que esto puede tener para las empresas y la prestación del servicio público domiciliario, pero también para los recursos públicos, por supuesto. Bueno, a ver, un poco rápido porque se nos va a ir acabando el tiempo, pero bueno, esto lo hablamos un poco, esto es algo que, digamos, aspectos fundamentales, digamos, de este proyecto de ley que se mantienen o que han estado, pero que es importante tenerlos en cuenta siempre. El diseño institucional, de nuevo, cuál es el poder que tiene el presidente, la superintendencia, las comisiones de regulación para la regulación de los servicios públicos domiciliarios, y qué tanto esto va a cambiar con lo que tenemos hace 30 años, que en mi opinión ha sido una de las grandes fortalezas que ha permitido una expansión increíble de la prestación de los servicios públicos. Obviamente hay mucho por mejorar, pero si comparamos lo que había antes de la ley 142 con lo que hay hoy, es un cambio dramático para bien, ¿cierto? Es decir, se ha expandido la prestación, más colombianos o más usuarios han podido disfrutar de servicios públicos domiciliarios en mejor calidad, en mejores términos, y eso ha sido mucho gracias a cómo están definidas la institucionalidad, que hay mucho por mejorar, sin duda, muchísimo, pero es la importancia de mantenerlo. Y solo como un poco anecdótico. Cuando el presidente reasumió las funciones de regulación, ¿cierto? Y quiso, bueno, vamos a regular, yo voy a regular los servicios públicos domiciliarios, pues fue a preguntar, oiga, bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién le tenía que preguntar? A los comisionados y a los asesores de la CREC, porque son ellos quienes están ahí por alguna razón. Hay funcionarios en los ministerios tremendamente buenos que saben mucho, pero no necesariamente tienen esa experticia. Entonces, cuando el presidente, bueno, ¿qué regulación sabemos? Uy, presidente, no, tenemos que ir a preguntar a los comisionados porque es que ellos son los que saben, son los expertos, por eso los elegimos, porque ellos saben cómo es esto. Pues fueron a preguntar a los comisionados y los comisionados le dijeron, no, pues presidente, si usted quiere reasumir las funciones, pues hágale, usted, a ver qué. Pues, o sea, si nos quitó las funciones, no pretenda ahora que yo le haga la regulación y se la pase a usted. Y no los puede echar, ¿sí? No los puede echar porque no son de libre, normalmente no son de libre remoción. Entonces ahí es donde uno ve la importancia de tener una regulación que tenga un sentido técnico, financiero, económico, pero que no solo se guíe por eso, porque también la comisión de regulación o las comisiones de regulación están, hacen parte de estas: Ministerio de Minas y Energía, al menos de la CREC, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Hacienda, el DNP y la Superintendencia sin voz. Y para que uno expida una regulación, esto seguro lo saben, pero para que uno se expida una regulación tiene que tener el voto sí o sí de uno de los miembros de gobierno. Porque la institucionalidad fue diseñada precisamente para que se hablaran lo técnico con la política pública. No podemos tener una regulación que solo sea técnica y que digan, es que yo creo que esto es así, entonces va a subir las tarifas. No, el gobierno tiene que decir, no podemos hacer eso, o tenemos que tener unos criterios diferenciales para alguna población, etcétera. Hay política pública, pero también regulación, y no podemos dejar uno solo a otro, y por eso esos frenos y contrapesos que hay en la institucionalidad actual son tan importantes. Y por eso hay que ponerle mucha atención a cómo va a ser ese diseño institucional que se tenga ahorita. Porque además hay mucho por mejorar, muchísimo por mejorar, mucho. Ustedes saben mismo, a veces la CREC no es tan eficiente, a veces saca proyectos de ley de regulación que nunca salen. Las metodologías tarifarias se demoran 10 años en salir cuando deberían demorarse 5. Entonces hay muchos temas por mejorar, sin duda. Pero también hay que medir, sobre todo en esto, digamos, en esto que es tan importante,
el desorden institucional puede llevar sin duda a que se afecte al usuario final. La finalidad, digamos, de la intervención del Estado en la economía, de nuevo, es importante, ya lo hablamos, pero no puede ser solo, en mi criterio, la guía de la prestación del servicio público domiciliario, los principios no pueden ser solo redistribución, solidaridad, progresividad, etcétera, porque las empresas de servicios públicos domiciliarios no van a prestar el servicio gratuito, no lo van a hacer. Y el Estado ya quedó demostrado, en mi opinión, antes del 94, que no se pudo hacer, el Estado no, no puede prestarlo directamente solo, gratuitamente, a costo. Se ha necesitado la alianza del sector público y del sector privado para sacar adelante los servicios públicos domiciliarios. Y si uno quita, digamos, la razón por la que hay esa alianza, pues se va a ver afectada de nuevo la prestación del servicio público domiciliario. Los temas digamos, los criterios tarifarios que se van a incluir en la ley que pueden poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas de servicios públicos. Ponerle topes a la prestación del servicio público domiciliario puede generar unos incentivos que haga de nuevo o que se quiebren o que nadie quiera invertir más. Y en este tema de la regulación de los servicios públicos domiciliarios, aquí tenía otro, pero esperen que se me fue. Pero bueno, es fundamental que se tenga en cuenta que la regulación de los servicios públicos domiciliarios está basada en muchas formas en incentivos. Mucho de lo que tiene la regulación son incentivos económicos para que las empresas presten un mejor servicio. Eso depende, es decir, si por ejemplo usted reduce las pérdidas, yo le reconozco la inversión. ¿Cierto? Son incentivos para usted prestar un mejor servicio público domiciliario, así está diseñado. Si uno modifica un poco esa concepción de la regulación y empieza a decir, mire, es que yo soy el que pongo el precio de la generación y de la distribución y la transmisión y comercialización, y usted se acoge o no el precio, es una forma centralizada de ver los servicios públicos domiciliarios, y no se forma a través de incentivos, pero digamos, incentivos regulatorios, pero con mercado, sino una imposición, digamos, centralista de los precios, puede que no se generen los incentivos necesarios para que empresas, digamos que no necesariamente privadas, pero empresas que están acá con un ánimo de lucro, sin duda, pues quieran seguir invirtiendo, quieran seguir expandiendo la prestación del servicio público domiciliario. Bueno, esto lo hablamos un poco en el tema de digamos, los principios, la prioridad de principios que se le está dando. Había uno acá, no sé por qué no lo veo, pero, perdón que no lo había visto, pero hay un tema que también es importante tener en cuenta, sobre todo para las empresas, y es que se le está dando al consumidor, digamos, se le está dando un debido proceso para poder, por ejemplo, suspender el servicio. Y entonces eso hay que verlo con mucha lupa, porque eso puede significar que uno al final no pueda suspender el servicio a los usuarios finales, porque pueden decir, yo lo voy a suspender, y no, yo repongo y apelo, etcétera, antes de suspenderlo. Y hay un problema, digamos, en la práctica se puede generar una imposibilidad absoluta para suspender el servicio público domiciliario a los usuarios. Y sabemos que hay usuarios a los que no se les puede suspender el servicio público domiciliario, y la Corte Constitucional lo ha dejado claro, ya se sabe, se tiene que hacer un proceso antes de suspenderle, pero hay usuarios que definitivamente si no pagan, la consecuencia es suspender el servicio, y eso es lo que genera que paguen. Si uno tiene que iniciar un debido proceso, si tiene que ir y, digamos, notificarlo, y después que venga y apele y reponga, etcétera, va a ser tan complejo para las empresas de servicios públicos domiciliarios suspender el servicio que no se va a hacer. Y eso sin duda, aunque pueda tener un fin altruista de que nadie se quede con el servicio público, sin el servicio público domiciliario, pues va a afectar la prestación del servicio, va a ser imposible que las empresas lo presten. Y eso es solo un ejemplo como de esa visión que hay que tener mucho cuidado, porque son, digamos, medidas que en el inmediato parecieran beneficiosas para el usuario, que al final en el largo plazo, en el mediano largo plazo, pues van a ser muy perjudiciales para el mismo usuario final, ni siquiera pensando en las empresas. Para el mismo usuario final, quiero una empresa que le diga, pues si yo no le puedo cortar el servicio, me va a quebrar. Y si yo me voy a quebrar, no hay quien le preste el servicio, porque el Estado no va a poderlo hacer a todos.
Entonces, quien termina afectándose de nuevo es el usuario final. Entonces, hay que medir muy bien, teniendo en cuenta y teniendo la claridad que el usuario siempre debe estar, digamos, dentro del centro de la discusión. No necesariamente esas medidas inmediatas que parecen beneficiar al usuario son las que en el corto, mediano y largo plazo pueden beneficiarlas. Es un poco lo que teníamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario o algo. Ahí tengo que tomar un vuelo rápido, pero podemos ahí tomar unos 5 o 10 minutos para esto. Bueno, solamente ahí con el tema de usuarios, para hacer la relevancia precisamente que una parte de lo que se busca es darle una valoración y que el usuario tenga una representatividad. Realmente es válido y siempre que vamos a los extremos es un problema, ¿cierto? Pero los cambios tienen que empezar a dar. Y la idea es precisamente que con el trabajo de todos pues podamos que eso funcione y que salga adelante de alguna manera nueva. Porque hay que hacerlo. O sea, las cosas no están completamente bien, entonces tampoco van a estar completamente mal. Totalmente de acuerdo. Y es importante eso. Lo que resaltaría sobre eso es, pues digamos, totalmente de acuerdo, pero quisiera resaltar sobre eso que no ha sido solo este gobierno quien ha buscado hacer una modificación a la ley 142, ¿cierto? No es, o sea, todos los gobiernos, yo en el que participé en el gobierno anterior, lo tratamos de hacer y es complejo, muy complejo, pero sabemos que probablemente la ley tiene 30 años y después de tanto tiempo ha evolucionado la tecnología, ha evolucionado los prestadores, han evolucionado, todo ha evolucionado, los mercados, las formas de hacer las cosas, probablemente necesita una evolución. Y eso es algo que han buscado no solo este gobierno, sino todos los gobiernos, y todos los gobiernos, como corresponde, pues centrados también en el usuario, ¿cierto? Porque la labor del gobierno es principalmente pues, asegurar que las personas tengan una prestación de servicio público domiciliario y que además sea continuo, de calidad, eficiente, etcétera. Lo que hay que tener en cuenta también es cómo se hace esto, cómo se logra ese fin, cómo se logra ese fin. Y ahí es donde ese detalle, en ese detalle, como dicen, el diablo está en los detalles, y en ese detalle es donde puede ser muy compleja la discusión. Porque, por ejemplo, yo voy a bajar las tarifas, la CREC diciendo, todo el mundo me baja las tarifas. Eso no va a lograr que bajen las tarifas. Puede que efectivamente pues, al usuario le llegue más, pero en 1, 2 o 3 o 4 años todas las empresas están reventadas, ¿cierto? Y al final, ¿quién va a terminar recibiendo eso? No son las empresas, o sea, el impacto final lo va a tener el usuario final. Entonces, por eso el medio es muy importante para lograr ese fin. Y por eso es que en esos detalles, por eso nos centramos tanto en qué había, que se quitó y qué hay ahora, porque esos son los detalles que van a hacer al final que la ley, digamos, cumpla ese objetivo o no. Entonces, por favor, agradezcámosle con un aplauso. Gracias, mil gracias a todos por venir y por darme este espacio. Obviamente la idea es complementar, seguir alimentando esto, seguir alimentando el proyecto de ley. Podemos seguir ahí, bueno, nosotros vamos a compartir esta presentación y si quieren pues mis datos de contacto y podemos con el que quiera seguir discutiéndolo o tenemos una charla adicional o en una siguiente versión del proyecto pues podemos revisarlo también. De nuevo, mil gracias a todos y a la empresa de Energía de Pereira por la invitación.